Vamos a un vídeo, vamos a hablar de 5 libros que se hicieron gracias a una apuesta. En la historia de la literatura hay muchas novelas llevadas a cabo por múltiples motivaciones. Las hay que nacen de la creatividad, otras que nacen de un proyecto vital, otras de querer reflejar una biografía. También nacen novelas de promesas. Incluso hay autores que dicen que les ha venido un golpe de creatividad a través de una soñación. Pero ojo, también hay novelas que han nacido gracias a una apuesta. Hoy os hablo de 5 novelas destacadas en la historia de la literatura universal que nacieron precisamente así, gracias a una apuesta. Vamos a ver cuáles son estas novelas. Eso sí, os recuerdo que ayudáis mucho al canal y al mantenimiento del mismo si os gusta este tipo de contenido, dándole a like, suscribiéndose y haciendo miembro del canal si podéis y queréis. Y por supuesto también dejando un comentario para ver qué os parece este contenido. Y ahora dicho esto, vamos con 5 novelas nacidas de una apuesta. La primera de ellas, pues el título nos pone un poquito en la pista. El jugador, de Dostoyevski. El jugador es una de las grandes obras de la literatura universal, pero pocos saben que Dostoyevski la cometió para saldar la deuda contraída por algunas apuestas. El escritor ruso era un jugador consumado y le debía a su propio editor una gran cantidad de dinero como consecuencia de su afición a los juegos de azar. Para saldar aquella deuda tenía el plazo de apenas unos meses para escribir una novela y entregársela como pago de la deuda, o de lo contrario el editor se quedaría con los derechos de autor de toda su obra, la obra de Dostoyevski, nada más y nada menos. Ante tal situación, el escritor hizo lo más natural, una historia sobre el juego que tan bien conocía. No necesitó ni siquiera varios meses. Dostoyevski, inmerso en una producción de récord, entregó el original apenas unas semanas después. Y El jugador es una de las novelas más destacadas de la historia de la literatura universal y nace para saldar la deuda que tenía Dostoyevski con las apuestas, con el juego y para evitar que su editor se quede con los derechos de toda su obra. Así es como nace El jugador y además en un tiempo récord. Ojo, lo cual no le quitó calidad. Esto también que nos sirva para recomendación de lectura de su obra. Y nos vamos a una segunda obra que también nace de una apuesta. Y esta es bastante conocida, nada más y nada menos que Frankenstein, de Mary Shelley, una de las grandes autoras de la literatura universal. Como es bien conocido por la mayoría, en el verano de 1816 se dieron cita a un grupo de escritores en la villa Diodati, a orillas del lago Le Mans, en Suiza, pero a escasos kilómetros tanto de Italia como de Francia. Un lugar libidinal, un cruce entre caminos prácticamente, un lugar perfecto para que naciera la creatividad con un gran grupo de escritores. Aquel grupo estaba conformado por Percy Shelley, poeta, su amante Mary Gooding, que pasaría a llamarse Shelley, y Clare Clairmont, hermanastra de Mary. A los pocos días llegó Lord Byron, acompañado de su médico personal, Polidori. Allí hablaron de lo divino y de lo humano bajo un clima opresivo. Aquel fue el año sin verano, que por una serie de fenómenos climáticos sumió al continente europeo en el frío y la lluvia. En ese contexto, aquellos autores decidieron apostarse para matar el rato a ver quién era capaz de escribir el relato más estremecedor. Cuanto más aterrador, mejor. Contra todo pronóstico, ni Percy Shelley ni Lord Byron fueron capaces de concluir su relato. En cambio, Mary Shelley alumbró, gracias a aquella apuesta, al doctor Frankenstein. Una apuesta dio lugar al nacimiento de una de las historias más emblemáticas de la literatura y después también lo sería del cine, como es Frankenstein. Pero estos casos son más bien conocidos, el caso de Dostoyevski y de Mary Shelley. Este segundo caso, una apuesta entre escritores a ver quién escribe la mejor historia y ella se lleva el gato al agua. Pero nos vamos con otra autora, una autora cuyo caso es menos conocido, pero también muy llamativo, porque resulta que directamente esta autora se hace escritora por una apuesta. Y hablamos nada más y nada menos que de Agatha Christie y de la obra El misterioso caso de Styles. Pocos saben que Agatha Christie empezó su carrera literaria por una apuesta. En concreto, fue la hermana de la escritora quien retó a la aspirante a escritora a que escribiera un relato de misterio en el que el lector y el detective protagonista recibieran las mismas pistas, pero ningún lector
pudiera descubrir al asesino. Como la joven Agatha Christie había trabajado de voluntaria en un hospital durante la Primera Guerra Mundial, tenía acceso al conocimiento sobre venenos, que fue precisamente el arma elegida para el crimen de su primera historia novelesca. Así es como Agatha Christie escribió su primera historia, aunque no la vio publicada hasta que 6 editoriales rechazaron el manuscrito. Para quienes estéis empezando a escribir y estéis forjando algún sueño, no os quedéis solamente con que Agatha Christie sea esa escritora gracias a una apuesta, sino que su primera obra es rechazada por 6 editoriales. Tarda mucho en poder publicar, pero ahí tenemos su nombre, inmortal ya en la historia de la literatura universal. Nadie dijo que estos grandes autores lo tuvieran fácil, como es el caso del siguiente autor, que también hizo una gran obra gracias a una apuesta. Y hablamos de Lewis, uno de los mejores escritores de fantasía. Hablamos del autor de las Crónicas de Narnia, que escribió una de sus obras gracias a una apuesta. Y esa obra es la trilogía cósmica. Es una historia poco conocida, pero Tolkien y Lewis, 2 de los escritores de fantasía más famosos de su tiempo, mantuvieron una estrecha relación de amistad. El primero, autor del Señor de los Anillos, y el segundo, firmante de las Crónicas de Narnia, compartían un grupo literario. Un día decidieron retarse mutuamente a escribir en un género que no fuera el suyo predilecto. Mientras que Tolkien fracasó a la hora de intentar escribir una historia sobre viajeros en el tiempo, Lewis, en cambio, debía hacerlo sobre viajes espaciales. Y así fue como escribió su segunda obra más famosa, después de Narnia, que dio origen nada menos que a una trilogía, la que estuvo formada por las novelas de ciencia ficción Más allá del planeta silencioso, Perelandra y Esa horrible fortaleza. Estas 3 conforman la trilogía cósmica. ¿Cómo os quedáis? Una apuesta entre Tolkien y el autor de las Crónicas de Narnia. ¿Quién estuviera, verdad, en ese club literario para ver aquello? La cuestión es que finalmente eso dio lugar no solo ya a una novela, sino a una trilogía. Y la quinta obra es quizás menos conocida, pero el autor seguro que os suena, Michael Crichton. ¿Que no suena el nombre? Bueno, escribió Parque Jurásico. Eso sí que os suena, ¿verdad? Pues escribió también una de sus obras destacadas gracias a una apuesta. Hablamos de la obra Devoradores de Cadáveres. Según ha revelado el propio escritor, conocido por títulos como Parque Jurásico, escribió Devoradores de Cadáveres como resultado de una apuesta acerca de si era capaz de contar la historia de Bigfoot de una manera que no fuera aburrida. La historia, un mito de tradición británica, escrito en un poema de difícil digestión. Para simular este presunto origen histórico de los sucesos relatados en el poema, Crichton atribuye la obra a un personaje histórico, el cronista árabe Ibn Adán, quien protagoniza el relato y a la vez cumple el rol de narrador de sus hechos. Además, en la historia introduce una curiosa mezcla cultural entre el cronista, nacido en Irak, y los nórdicos que le guían. Devoradores de Cadáveres, una obra menos conocida, pero que debe ser leída. Otra obra escrita por una apuesta, por esos piques de no serás capaz de... Y los escritores asumen ese reto y directamente escriben aquella historia y les funcionó. Así que si alguien te reta a escribir una historia un poco loca, ¿por qué no probar? ¿Por qué no empezar a escribir nuestras historias a partir de esas apuestas un poco tontas? Deciros una cosa, si queréis poneros a ello, os recuerdo que tenéis un curso de escritura aquí en el canal, ya de paso. Y estas son las 5 novelas escritas gracias a una apuesta. Siempre hay motivaciones para escribir. Sobre todo si tenéis un curso gratuito como tenéis aquí en el canal. Y dicho esto, os recuerdo que si queréis ayudar al mantenimiento de la plataforma, un like, un comentario, a ver qué os ha parecido este vídeo. También podéis comentar si conocéis otras novelas que fueron escritas gracias a apuestas. Os leo y nos vemos en el próximo vídeo. Y muchas gracias por vuestro tiempo, que el tiempo es vida, no ni nada. Y os recuerdo, nos vemos en el próximo vídeo, pero... no morirse, que se está muriendo gente que estaba viva y no es plan. Ese es el único requisito para seguir viéndonos por aquí. Cuidarse mucho. No veas si has dado por culo mientras grababa el vídeo, ¿no? Y ahora estás tranquilo, o sea, ahora... ¿Tú qué pasa? Que ya te entiendo. Tú... quieres salir en la cámara. ¿Es eso? Pero me has estado mordiendo los pies mientras hablaba de novelas escritas por una apuesta.
Era una apuesta de a ver si no grabas el vídeo. Yo entiendo que tú querías jugar. A mí también me gusta jugar a Ironcan. Sí, podéis seguir a Ironcan en su Instagram. Ironcan y yo. Ironcan y yo. Tenemos un Instagram nuevo también, ¿verdad? Donde enseñamos nuestras cosas. Venga, a jugar, a jugar, a jugar. ¡Wow! Me caigo. Vaya loco.